Tenemos en línea a Pablo Tonelli, diputado nacional. Hola Pablo, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Acá desayunándonos un poco con este comunicado. Juntos por el Cambio ya fijaron posición, entonces ¿se acompaña el proyecto tal cual fue dictaminado? Sí, además, digamos, ayer el proyecto fue dictaminado del modo y con el alcance que lo proponíamos nosotros. Sí. De modo que efectivamente hoy vamos a votar ese proyecto en la sesión de esta tarde. ¿No hubo necesidad entonces de recurrir a un dictamen de minoría, de dejar presentada la posición de otro modo? Lo que hubiera dicho nuestro dictamen de minoría es lo que ahora dice el dictamen de la mayoría. Claro. De modo que, afortunadamente hemos logrado ponernos de acuerdo con el oficialismo y con otros bloques menores, de modo que prácticamente la totalidad de la Cámara hoy va a acompañar ese proyecto de ley y bueno, empezaremos a terminar con este problema del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Esto lo termina, te parece, Pablo? Porque yo estoy preocupado por lo siguiente y me interesa escuchar tus argumentos sobre el punto, ¿no? Al fin y al cabo, creo que al retirar este artículo 2 o la referencia al programa, que entiendo y comparto que era invotable, ¿no? Al retirarlo, lo que tenemos es una autorización incondicionada de endeudamiento. ¿No es eso y se parece mucho a un cheque en blanco? Bueno, nosotros autorizamos al Poder Ejecutivo a que tome un préstamo, a que contraiga una deuda con el Fondo Monetario. Los términos del acuerdo son los que el Poder Ejecutivo negocia y acuerda con el Fondo Monetario Internacional. Eso siempre ha sido así, siempre ha sido responsabilidad del Poder Ejecutivo. El Congreso nunca jamás en nuestra historia ha aprobado un programa económico, ya sea para un préstamo del Fondo Monetario o del Banco Mundial o del Banco Interamericano, nada. De modo que no hay razón alguna para que el Congreso se involucre en algo en lo que no tiene ni arte ni parte. ¿Eso es tan claro desde el punto de vista de las atribuciones? Digo, porque uno ve el 75 y dice hay un par de cosas sobre las que el Congreso estaría bien que opine. No, esto es clarísimo. Digamos, la responsabilidad de gobernar es del Poder Ejecutivo, es del gobierno, ¿no? Que es el jefe de la administración, es el jefe de Estado y es quien gobierna. El Congreso no tiene la responsabilidad. ¿Cuándo se ha visto que el Congreso elabore un plan económico o algo que se le parezca? Nunca, jamás, no existe eso. O sea que el problema ahí, a ver si llego a entenderlo, pues es muy interesante la discusión, ¿no es cierto? Sí, claro. El problema es quien tira la primera piedra, es decir, el Ejecutivo debe elaborarlo, pero luego no hay discusión sobre que el Congreso debe aprobar muchos costados de un plan económico muchas veces, lo que refiere a impuestos, lo que imponga una obligación. Bueno, en la medida que las decisiones del gobierno o el rumbo que el gobierno le quiera dar a la economía del país requieran la sanción de leyes, por supuesto que claro, ahí es necesario que intervenga el Congreso. Pero aquí no se trata de una ley, aquí se trata de un plan económico, claro, que además no nos gusta, que nos parece inconsistente, que nos parece irreal, que ha elaborado el gobierno, y que bueno, es el plan que se propone llevar adelante en los próximos 2 años. Ahora es muy fácil decirlo para mí desde el estudio de la radio, pero lo voy a decir igual. ¿No se está desaprovechando una oportunidad muy importante? ¿Cuándo vamos a estar otra vez en esta situación donde el gobierno necesite imperiosamente el voto de la oposición para algo y la oposición no le puso un precio de política pública? No le dijo sí, pero ¿por qué no se discutió un atisbo de política de Estado? ¿No había oportunidad para eso? Aprovecharlo, digo. Bueno, es que el gobierno tampoco nos dio ninguna oportunidad. Entonces se quedaba sin financiamiento. El gobierno no nos invitó a nosotros a elaborar el programa económico. Distinto hubiera sido si el gobierno hubiera invitado a la oposición. No sé qué hubiéramos hecho. Estamos hablando en términos hipotéticos y conjeturales. Pero si el gobierno nos hubiera invitado, perdón por la tos. Sí, no hay problema. Si el gobierno nos hubiera invitado a elaborar de manera conjunta el programa, bueno, distinto hubiera sido, a lo mejor nos poníamos de acuerdo y llegábamos a un programa que nos dejara todos contentos. ¿Y no tenía que invitarlos si ese era el precio del permiso o autorización de endeudamiento? No. Digamos, nosotros tenemos muy claro
cuál es el alcance de la división de poderes que establece nuestra Constitución Nacional. Y de acuerdo con esa división de poderes, el que gobierna es el gobierno. El que elabora los planes económicos es el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo, es la administración. El Congreso en todo caso controla y sanciona leyes. En la medida que la ejecución de ese plan en algún momento requiera la sanción de una ley, bueno, la tendrán que mandar aquí al Congreso y la consideraremos. Pero el plan en sí mismo, es decir, para dar ejemplos que se entiendan, la decisión de aumentar o no las tarifas de gas, de la luz, esa es una decisión del gobierno. Más o menos, yo eso lo discutiría un poco porque hay un componente de aumento impositivo a veces, tenemos que ser un poquito más celosos también sobre eso, ¿no? No, eso no son impuestos, las tarifas no son impuestos, el aumento de las tarifas no tiene nada que ver con la actividad del Congreso, en todo caso sí hay una participación de la población a través de las audiencias públicas que deben realizarse para decidir los aumentos, pero el Congreso no tiene ni arte ni parte en eso. Bueno. Yo creo que es una buena solución a la que hemos llegado. El país evita el default, el gobierno evita el default, y queda claro para todo el mundo cuál es la responsabilidad de cada uno. No sé, eso hará la historia, Pablo, pero yo no sé si va a quedar tan claro, ¿sabes? A mí me parece que también... Yo espero que quede claro y que la gente entienda. El Congreso está cumpliendo con su obligación de aprobar el endeudamiento. Y el gobierno es el que tiene que gobernar y elaborar el plan. Y si le va bien, bueno, conseguirá los votos en 2023, y si no le va bien, tal vez no consiga esos votos. Pablo, siempre recurrimos a vos cuando hay que entender las cosas y está en juego los vericuetos del reglamento en la Cámara. Ahora no va a ser tan importante, ayer pintaba que más, pero contanos cómo juegan las abstenciones, para poder entender el voto de cada uno. Bueno, ese es todo un tema, tenemos discusiones aquí en la Cámara, aún dentro de Juntos, respecto del valor de las abstenciones. Yo tengo una idea muy clara al respecto, y es que un proyecto, una resolución de la Cámara, para ser aprobado, necesita obtener la mayoría absoluta de los votos de los presentes. Mayoría absoluta de votos de presentes, es decir, o sea, más de la mitad de los votos presentes. Más de la mitad de los votos presentes, siempre que haya quórum. ¿Presentes y votantes o sumás los presentes ausentes, que sería el que se abstiene? Presentes, estoy diciendo. De manera tal que si, por ejemplo, tenemos 130 diputados presentes, recordemos que el quórum es de 129. Tenemos 130 diputados presentes. Hay 60 que votan a favor y solamente 10 que votan en contra. Los votos positivos son más que los afirmativos. Pero si a los 10 afirmativos le sumamos las abstenciones, tenemos 70. Quiere decir que los votos positivos no alcanzan la mayoría absoluta de los presentes, y por lo tanto, de acuerdo con mi interpretación de la Constitución, ahí se pone interesante, claro. Ahí no hay aprobación alguna. Vamos a un ejemplo otra vez, así lo terminamos de entender. Si hay sentados 130, soy malo con los números, pero vamos a redondearlo. Si hay sentados 130, 120 se abstienen, 7 votan a favor y 3 en contra. ¿Aprobaron? ¿Alguno va a decir la ley está aprobada con 7 votos? Alguno lo va a decir. Vos no. Porque alguno lo va a decir porque hay un artículo de nuestro reglamento, del de la Cámara de Diputados, que es el que induce a confusión. Ese mismo. Que es el artículo 194, y dice que para aprobar una resolución o un proyecto tienen que ser mayoría absoluta los votos positivos, computando los votos emitidos. Entonces, de acuerdo con una interpretación literal de ese artículo, como las abstenciones no son votos emitidos, porque no son votos, digamos, en el ejemplo ese de 130, si 10 votan a favor, 3 en contra y 117 se abstienen, el proyecto estaría aprobado. Claro, lo cual sería tremendo en términos de legitimidad de eso, pero desde mi punto de vista es un sinsentido lógico. Es un sinsentido, pero podría haber pasado en este caso. Podría ocurrir que un proyecto se apruebe con un voto. Claro. Pongamos
supongamos que hay 130 diputados presentes, uno vota a favor y 129 se abstienen. Sí. Vale, eso no tiene sentido. Además, todo esto, que es lo más importante, más allá de lo que cada uno opine, todo esto va en contra del artículo 81 de la Constitución Nacional, bueno, sí. que dice que los proyectos tienen que ser aprobados como mínimo con la mayoría absoluta de los votos de los presentes. Claro. Ahora, ¿ha habido algún caso aquí en el Congreso de alguna ley que ha sido aprobada en esas condiciones dudosas, en la que los votos positivos son más que los negativos, pero no alcanzan a la mayoría absoluta de los presentes? De todas maneras, por suerte, como vos mismo dijiste, para este caso en particular, que es tan importante, ya no vamos a tener este problema de interpretación, porque hoy el proyecto, cuando lo votemos en la sesión, va a obtener una amplísima mayoría, vamos a estar cerca de los 200 votos a favor, de modo que no va a haber ninguna duda respecto a la aprobación. Ahí nos vamos a poner con la gente de qué se trata, que trabaja del monitoreo legislativo, de cuáles fueron esas, a ocultar todas las votaciones, a ver en cuáles pasó esto, porque pudo haberse sentado un precedente, ¿no? Del cual es difícil volver. Sí, de todas maneras yo tengo la teoría de que si el precedente es inconstitucional, no es precedente. Más que una teoría sería una garantía, ¿no? Así que ahí. Y una última pregunta sobre estos vericuetos, decíamos, tampoco va a jugar en este caso, pero parecía que sí, voto en general y voto en particular, y si realmente se puede bochar un artículo, sacarlo de ahí con el voto en particular después de haber votado en general. No, por eso, pero en teoría, porque va a volver a pasar. Bueno, en teoría con la ley tal como la había mandado el Poder Ejecutivo, se corría el riesgo de que resultara aprobado el artículo 1, pero no el artículo 2, claro, en la votación en particular, lo cual también planteaba problemas. Pero bueno, al tener la ley un solo artículo, ya ese problema no existe. Bien, para eso necesita ¿cuánto en la votación particular para bocharlo? No, lo mismo, la mayoría absoluta de los votos de los presentes. No, lo digo porque, bueno, estamos tratando de entender un comportamiento común en los legisladores, que es que a veces se consuelan en que, voté en contra en la votación particular, pero sin números suficientes reducidos a la testimonialidad. Entonces queríamos entender cómo funcionaba. Está muy bien. Pablo, te agradezco como siempre mucho por la charla. No, de nada, Nico, hasta pronto. Saludos grandes, Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO, Juntos por el Cambio.